Vamos a grabarla por si necesitáis apagar cámaras o lo que necesitéis. Hola, buenos días a todos. Me llamo Rocío Carballo y dirijo el departamento de I+D y de proyectos europeos dentro de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior. Ahora se presentará mi compañero José Tomás Romero y bueno, simplemente yo ahora, tras esta breve presentación, le paso el micrófono a él. Bueno, simplemente decir que bienvenidos a todos y gracias por participar en esta consulta preliminar de mercado dentro del marco del proyecto Seal for Crowd. Nuestro objetivo es informar a todas las empresas sobre este proyecto y ver si existe algún tipo de interés por vuestra parte. Bueno, os tuteo y si tenéis soluciones o determinadas herramientas que puedan ser útiles dentro de este proyecto de Sea for Crowd y orientado sobre todo eso a la protección de espacios públicos. Y ya, bueno, sin más, pues comenzamos ya el webinario en español, que lo dirigirá mi compañero José Tomás Romero, así como Beatriz Gómez Fariñas de Corres. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bienvenidos a todos. Yo soy José Tomás Romero. Trabajo en el departamento de I+D+I de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de aquí del Ministerio del Interior, en el equipo de Rocío. Y bueno, hoy yo creo que estáis todos informados de este proyecto, del proyecto Seal for Crowd, que está destinado sobre todo a protección de espacios públicos en entornos masificados, ¿no? Y es un proyecto de preparación, ahora os comentaremos, de preparación de una compra pública, que es por este interés por el que estáis vosotros. Vamos directamente a ver la agenda. Es importante que sepáis que este mismo webinar se ha producido ya en inglés, en francés, en italiano y en eslovaco. Luego iremos con el consorcio para que lo veáis, porque se trata de un proyecto Está europeo. grave. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hacer primero una introducción al proyecto Seal for Crowd y a la compra pública precomercial. La haremos en conjunto nosotros con el equipo de Corvers, que tenemos hoy aquí a Beatriz. Buenos días, Beatriz, que no te dije buenos días. Buenos días, muchas gracias. Presentaremos luego 3 casos de uso y aquí también os diremos un poco qué dinámica hemos seguido hasta ahora en este proyecto para llegar a los 3 casos de uso que os vamos a presentar hoy y que vamos a hacer a continuación. Presentaremos también un estudio del estado del arte que hemos realizado a partir de un conjunto de 94 soluciones que ya nos habéis provisto las empresas. Esto no significa que los que todavía no hayáis participado tengáis la puerta cerrada, ni mucho menos. Es simplemente que, bueno, que hemos hecho un estudio previo para saber por dónde iban las soluciones y tenemos ciertas conclusiones interesantes de este estudio, ¿no? Luego ya pasamos a la parte de la consulta pública a mercado, de la Open Market Consultation, qué objetivos y qué actividades tenemos por delante. Debate abierto realmente es preguntas, sobre todo si tenéis dudas y preguntas. Además, estamos recopilando estas preguntas para hacer luego un documento de preguntas frecuentes bueno, y unas conclusiones. ¿Qué es el proyecto Seal for Crowd? Bueno, el proyecto Seal for Crowd está orientado a protección de espacios públicos en entornos masificados y lo que pretende es establecer las bases para una compra pública precomercial. ¿Qué significa esto? Que vamos a realizar una compra pública precomercial próximamente, para lo que pondremos en marcha otro proyecto. El proyecto Seal for Crowd comenzó en agosto del año pasado y estamos sentando estas bases, con lo cual todos los que estáis conectados aquí estáis en el momento que hay que estar y donde hay que estar para poder optar a esta futura compra pública. Y el proyecto, a ver, que me aparto de esta pantalla. Y el proyecto Seal for Crowd quiere conectar a profesionales de la seguridad de toda Europa. Aquí cuando hablamos seguridad, y en este caso estamos hablando desde el Ministerio, tened en cuenta que no solo hablamos de seguridad desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también de otras entidades que necesiten, otras entidades públicas que, bueno, pues que tengan no competencias, pero sí preocupaciones, digamos, en seguridad, ¿no? Y ahora vamos con el consorcio y os explicaré alguno. Y en este proyecto lo que estamos haciendo inicialmente
es ver qué necesidades tenemos de seguridad y cómo podemos bueno, pues priorizarlas, definirlas para que los proveedores de soluciones podáis contarnos lo que tenéis para satisfacer estas necesidades. Continuamos aquí. El consorcio de este proyecto, como veis, es un proyecto europeo, tiene varias entidades que participan. El coordinador es la SNCF francesa, que para que os hagáis una idea, los que no lo conozcáis, viene a equivaler a la Renfe española. Y esto es lo que os queríamos comentar, que no simplemente es un proyecto en el que trabajemos las fuerzas y cuerpos de seguridad, que las hay de distintos países, veis que hay en el consorcio policías y fuerzas y cuerpos de otros países, sino que también hay otras entidades públicas, usuarias finales, con este rol de usuario final, que tienen necesidades de seguridad. Y de hecho, la compra pública no va a estar limitada a los socios que estamos actualmente en el proyecto, porque se pretende abrir a otros compradores públicos que quieran estar interesados. ¿Vale? Entonces, como veis, es un consorcio internacional, no nos vamos a detener en los detalles, pero que sepáis que Francia coordina, nosotros somos uno de los países importantes y nuestra labor, además de hacer todo este trabajo de definición, es también que la presencia española de empresas en este proyecto sea relevante. Nos gusta que haya proveedores nacionales aquí. En general, proveedores europeos, porque el objetivo es contratar proveedores europeos para solucionar estas necesidades de protección de espacios públicos que tenemos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí os presentamos bueno, pues un poco el esquema de este proyecto Seal4Crowd. Veis que hay muchas cajitas para que más o menos os hagáis una idea. Lo primero que hemos hecho ha sido definir una serie de casos de uso en los que cada uno de los usuarios finales principalmente, pero el conjunto del consorcio de Seal4Crowd, hemos definido posibles escenarios en los que es necesario aplicar tecnología para la seguridad en espacios públicos, en entornos masificados. Empezamos inicialmente definiendo un conjunto de 10 escenarios, de 10 casos de usos, y luego hemos ido trabajando para reducirlos a 3. Este es el punto en el que estamos ahora. En el que estamos ahora. En el momento en que definimos los 10 primeros escenarios, ahí lanzamos la primera consulta, digamos, ¿no? La primera llamada a la acción a las empresas y a los proveedores de soluciones tecnológicas, y a partir de ahí elaboramos ese catálogo de estado del arte. Y ese catálogo del estado del arte es cierto que lo hemos tenido en cuenta para reducir a 3 casos de uso. Estos casos de uso responden principalmente, en su mayoría, a necesidades de los distintos usuarios finales, tanto fuerzas y cuerpos como otras entidades públicas, pero también reflejan, de alguna manera, ese primer estado del arte que hemos recopilado, con lo cual está hecho con vistas a qué soluciones son posibles tener, ¿no? Y nuestro objetivo es reducir de estos 3 casos que estamos considerando ahora, estos 3 casos de uso, a un caso de uso final que se definirá en mayo en un evento mixto, tanto presencial como online, al que os recomiendo si queréis venir en presencial, que tendrá lugar en Varsovia a mediados de mayo. Y para esta definición de caso final, pues tendremos en cuenta toda la información que tenemos hasta ahora, todas las necesidades que estamos recopilando, y este caso final será el objeto principal de la compra pública que se lance después. Aquí veis el cronograma, veis que es un proyecto express, y es un proyecto en el que además quiero deciros que se está trabajando muy bien desde el inicio, en el sentido de que, bueno, pues hemos tenido actividad constante, los socios están todos muy implicados, y esto es importante, ¿no? De cara a que la compra pública a futuro funcione. Como veis, el proyecto termina en julio del 24. Esto significa que la compra pública se va a efectuar con otro proyecto que tendremos a continuación. Y bueno, y es un proyecto que también irá financiado también por la Comisión Europea, con lo cual, bueno, hay un porcentaje de posibilidades de que salga y de que no salga. Nuestra intención es que salga, sinceramente lo creemos desde aquí, somos solo un socio más, que saldrá, porque viendo cómo se está trabajando internamente y el interés que está generando los usuarios finales, pues bueno, pues creemos que es una apuesta muy, muy buena. Aquí veis en este calendario, veis las fechas concretas de esta reunión que os decíamos en Polonia, en Varsovia, 14-16 de mayo,
donde, bueno, pues además de realizar una asamblea general del proyecto, haremos este trabajo de convergencia a un caso de uso y también podréis participar en la misma si queréis. De hecho, en el formulario que probablemente hayáis accedido para registraros a este webinar, había ya también una pregunta preliminar sobre la asistencia a este workshop de Polonia. Vale, en esta diapositiva aquí, si quieres, Beatriz, nosotros además en este consorcio tenemos la suerte de contar con expertos en compra pública y en este caso con Corvers, que probablemente algunos de los que estáis escuchando los conozcáis si ya habéis trabajado en compra pública europea, porque bueno, son uno de los grandes expertos que hay. Y aprovechamos para que estas diapositivas específicas de compra pública y también las dudas que podáis tener relativas a ellas, pues que las presente Corvers de primera mano. Así que muchísimas gracias por estar conectados. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, José Tomás, y muchas gracias por la presentación. Bueno, pues lo que nos gustaría en esta diapositiva es daros una idea de qué es la compra pública precomercial. Si veis los documentos de la consulta preliminar de mercado, que explicaré más adelante, veréis que nos referimos a este instrumento como Pre-Commercial Procurement en inglés, pero el nombre que se utiliza en español es compra pública precomercial. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este instrumento? Bueno, para empezar, lo que queremos comprar cuando utilizamos la compra pública precomercial es innovación. Y para comprar innovación tenemos distintos procedimientos. Utilizamos este procedimiento, este enfoque, cuando lo que queremos comprar es el desarrollo de, digamos, de una solución. Básicamente, la entidad contratante, en este caso diversas entidades contratantes de distintos Estados miembros, tienen esta necesidad, ¿no?, de buscar una solución para lidiar con, digamos, la aglomeración de personas en distintos espacios públicos, pero no existe una solución, digamos, que sepamos a día de hoy que sea capaz de cubrir todos los aspectos de la necesidad que en este momento tienen los compradores públicos. Además, como explicó José Tomás, se ha hecho un estudio de mercado, todavía estamos en ello, y básicamente parece que a día de hoy no hay una solución al mercado, pero es que tampoco la va a haber porque todavía no ha sido desarrollada. Y es entonces cuando utilizamos esta compra pública precomercial. Este enfoque además es que es curioso, es diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de compra pública, porque generalmente tenemos una o más entidades contratantes que contratan con un digamos, operador económico, ¿no? Es un contrato. En este caso es un poco distinto porque los contratos se adjudican a más de una empresa, a más de un operador económico. Y la razón es porque estamos desarrollando o vamos a desarrollar una solución innovadora y evidentemente no sabemos muy bien qué va a salir de ahí. Y siempre es conveniente además garantizar que haya una competencia sana durante ese procedimiento y por tanto queremos adjudicar contratos a más de un operador económico. En este caso, en óptimas condiciones sería un mínimo de 4. Como podéis ver, otra característica de este procedimiento es que tiene varias fases. Generalmente tiene 3 fases. Una primera fase de solución, de diseño de la solución, en la cual pues las empresas nos entregan sus ideas, ¿no?, de oye, pues esta es la solución que quiero desarrollar y así es como tengo pensado hacerlo, etcétera, ¿no? Digamos que esta primera fase es más conceptual. Después tenemos una segunda fase, que sería ya el desarrollo de un prototipo que generalmente se prueba o se testea en un ambiente controlado, generalmente de 1 o 2 compradores públicos. Y luego ya en la tercera fase tenemos, digamos, el desarrollo de ese prototipo para probar o para testear en un ambiente real, ¿no? Y generalmente, además, como hay varios compradores, tratamos de que los distintos compradores puedan probarlos en sus instalaciones, pues eso, para ver que realmente es algo que ellos consideran útil y que satisface realmente su necesidad. Y como también podéis ver, para daros ya un poquito más de información y ya pasamos a la siguiente diapositiva, es que el número de operadores económicos se va reduciendo, ¿no? En la primera fase, imaginémonos que tenemos 4. Después en la siguiente solamente tendríamos, pues idealmente 3, pero bueno, depende de la ejecución del contrato, y luego en la fase tercera un mínimo de 2. De este modo garantizamos que hay competencia durante todo digamos,
el procedimiento. Y, perdón, ya no me enrollo más, pero me parece que es importante porque esto genera muchas dudas. Evidentemente, la decisión de, digamos, pasar de una fase a otra dependerá de cumplir con una serie de objetivos que van a estar claramente identificados en los documentos, ¿no?, contractuales. Es importante, eso sí, decir que en este caso lo único que se compra es el desarrollo de la solución, pero no la solución en sí misma. Y aquí podéis ver a la derecha que hacemos referencia a otro instrumento, que es el Public Procurement of Innovative Solutions, la compra pública de tecnologías innovadoras, que ya sería para comprar esa solución si los compradores públicos lo consideran oportuno. Si Sí, vamos a la aquí siguiente. es importante aquí, Beatriz, que además os fijéis en la información sobre los TRLs, ¿no? Muchos de vosotros habláis el idioma TRL, no sabéis en qué punto estáis. Entonces, como veis, un poco lo que explicaba Beatriz, el TRL de inicio no es para comprar una solución que ya esté en mercado, es otra cosa, ¿no? Claro, sí, no, esa ha sido una muy buena puntualización porque realmente estamos ante soluciones que no están maduras, digamos, ¿no?, que todavía no están listas para ser comercializadas. Y es por ello que hablamos de Technology Readiness Level entre 3 y 8. Bueno, brevemente, beneficios. ¿Qué beneficios tiene la compra pública precomercial? Bueno, pues es un instrumento que primero es muy flexible y que tiene beneficios para todas las partes implicadas, ¿no? Generalmente decimos que es un win-win. ¿Y por qué es esto? Bueno, obviamente para la entidad contratante es una forma de buscar una solución o obtener una solución innovadora que le permita prestar mejor sus servicios, ¿no?, sus servicios públicos. Además, le proporciona, debido a este proceso, ¿no?, en fases, le proporciona mucho conocimiento, digamos, del mercado y del desarrollo de tecnologías en ese ámbito, y además le permite obtener productos de mejor calidad a un precio más bajo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, tenemos esta competición desde el principio hasta el final del procedimiento, que permite que siempre haya más soluciones, y además anima a las empresas a decir, oye, pues tengo un competidor, voy a dar lo mejor que pueda e intentar hacer o desarrollar una solución que sea favorable. Además, este conocimiento que adquieren es interesante porque les permite reducir el riesgo de vendor locking o dependencia de un determinado operador económico. ¿Por qué? Porque tenemos varios operadores económicos desarrollando la solución, y así, digamos, que podemos empujar o garantizar que esa solución sea interoperable. Además, digamos que hay un uso gratuito para la entidad contratante. Generalmente, en este tipo de procedimientos, los derechos de propiedad intelectual se dejan con el contratista, es decir, la empresa va a tener esos derechos de propiedad intelectual, pero a cambio la entidad contratante tiene el derecho a usar esa solución. Y en ciertas condiciones también el derecho a otorgar licencias a terceros. Por supuesto, siempre en condiciones de mercado y previa consulta con el contratista. Para los operadores económicos, bueno, evidentemente si alguno de vosotros está llevando a cabo ya un desarrollo, ¿no?, está desarrollando una de estas tecnologías, pues evidentemente es un empujoncito para acelerar el proceso de incorporación de ese producto al mercado. ¿Por qué? Porque al final está recibiendo, digamos, fondos de una entidad pública para llevar a cabo el desarrollo de esa solución que luego vas a poder comercializar. Facilita el acceso de pymes y startups innovadoras al mercado de las compras públicas. Hay determinados mercados, como seguramente vosotros sabéis, ¿no?, y seguridad están entre ellos, o salud, que están bastante concentrados, que no es fácil para las pequeñas empresas acceder a esos mercados. Pues a través de este mecanismo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en un procedimiento de compra pública tradicional tienes una serie de requisitos, ¿no?, requisitos de solvencia que tienes que cumplir, y tienes que cumplirlos sí o sí, digamos. Pero en este caso también tienes que cumplirlas, pero como, digamos, tiene distintas fases y cada una de esas fases va a tener una mini competición, es decir, vas a tener que preparar una nueva oferta, pues vas a poder ir creciendo a medida que van creciendo también los requisitos de solvencia. Entonces vas a estar preparado. Si no los tienes ahora mismo, seguramente cuando acabe la primera fase ya vas a estar en condiciones digamos, de ir creciendo conjuntamente con el contrato. Y también algo muy interesante que estamos además probando en otros proyectos europeos, también en el sector de la seguridad,
es digamos, la involucración, ¿no?, de Venture Capital Organization, ¿no?, de entidades privadas que puedan, digamos, inyectar dinero o conocimiento o networking a las empresas que están participando en la compra pública precomercial. Y bueno, y para la sociedad, pues evidentemente ya el simple hecho, ¿no?, de que se le preste un servicio de mejor calidad es muy positivo, pero además que se le preste ese servicio a un mejor precio, ¿no?, digamos, porque al final no hay que olvidar que estamos tratando de fondos públicos que tienen que ser usados pues, de una forma eficiente y óptima. También este tipo digamos, de procedimientos se presta mucho a introducir retos de carácter social y medioambiental. Tratamos de introducirlo siempre que sea posible. Como sabemos, también la ley de contratos del sector público nos lo exige. Y también crea empleos de alto valor añadido y contribuye a un crecimiento económico sostenible, ¿no?, especialmente cuando exigimos que la mayoría o parte de la ejecución del contrato se realice en Europa. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, que creo que te corresponde a ti. Sí, muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues vamos a lo que es el meollo, ¿no? ¿Qué queremos solucionar con este proyecto, ¿no? Vamos a presentar estos 3 casos de uso y antes de presentarlos os quiero decir, estos 3 casos de uso los podemos entender de alguna manera como una ficción. Quiero decir, las soluciones que estamos buscando, probablemente cuando escuchéis los casos de uso, son 3 casos de uso, son muy amplios, pueden caber muchos tipos de soluciones, muchos tipos de tecnologías, ¿vale? Entonces, no pretendemos que una única solución de un único proveedor cubra absolutamente todo. Pero si queremos que hagáis el ejercicio de que a la hora de escuchar estos casos de uso y todo lo que va ocurriendo, ya os digo que lo vamos a presentar como una ficción, como si fuera un caso real que hubiera ocurrido, pero realmente es ficticio en el sentido de que no ha ocurrido, evidentemente, ¿no? Sí que os pediría el ejercicio de identificar vuestras soluciones y capacidades, ¿no? Tener en cuenta que estamos en TRLs bajos. Igual no tenéis una solución, pero tenéis capacidad para desarrollarla. ¿Dónde podríais aportar una solución o dónde tenéis capacidades para aportar una solución? Y es verdad que aunque son casos de uso ficticios, están basados en las necesidades reales de los usuarios finales, ¿no? Con lo cual aquí todo lo que vamos a presentar tiene una razón de ser y es ya es resultado del trabajo que hemos venido haciendo. El primer escenario es un caso de un ataque coordinado con bombas y con amenazas NRBQ. Conocéis CBRN en inglés, ¿no? Es química, biológica, radiológica o nuclear, ¿no? Cualquiera de estas cosas. Es verdad que en el caso se refiere a química en particular, pero bueno, este es el caso. Y como veis, lo estructuramos como, bueno, pues como una narrativa con una línea de tiempo de qué cosas van ocurriendo, ¿vale? Muy importante, no es que esto sea una cosa particular y que busquemos una solución que justo solucione esto de arriba abajo. Buscamos soluciones que contribuyan a solucionar casos como este, y este es un caso hipotético, aunque está basado en casos reales, sin preocupaciones reales de los usuarios finales. Entonces, ya puestos en este contexto, ¿no? Pues vamos allá con este primer caso, ¿no? Empezamos un sábado a la 1, ¿no? Y aquí se empieza a ver una concentración de personas importante porque hay un acontecimiento deportivo que tendrá lugar en un estadio que concentrará a 80.000 personas. Es un partido de fútbol de alto perfil que comienza a recibir aficionados a las 4 de la tarde, pero el partido comenzará a las 7. Y durante las horas previas, las horas de la comida y así, una serie de terroristas han colocado 2 maletas por adelantado en 2 estaciones de tren. Una estación central, que es la que llamamos estación 1, y una estación que está cercana al estadio donde se produce el partido, que es la que llamamos estación 2. ¿Qué ocurre después en el paso 2 a las 3 de la tarde ese mismo día? Bueno, poco a poco la gente comienza a acumularse en las inmediaciones del estadio y en la red de transportes y una maleta sospechosa, bueno, pues que tiene pinta, apariencia de explosivo, es identificada por el personal de seguridad de la estación central, de la estación que hemos llamado estación 1, y eso provoca una situación de pánico. Se declara la evacuación de la estación y al evacuar, bueno, pues esto es una de las grandes preocupaciones que salen en este proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una alerta y
se evacúa, ¿no?, en estas situaciones de pánico y cómo se afrontan. Bueno, pues se produce una situación de pánico y que resulta difícil de manejar y donde resultan heridos y bueno, comienzan a llegar los servicios de asistencia. En este caso, en la estación 1 no ha habido ningún estallido de bomba, pero sin embargo la situación de pánico ha creado problemas. Se confirma que efectivamente había explosivos y simultáneamente en ese momento se produce una explosión en la estación situada en las inmediaciones, la estación cercana al estadio, la que hemos llamado estación 2. Ahí sí que se produce una explosión de bomba. Parte del personal de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban realmente trabajando para dirigir al personal bueno, a los aficionados del partido, o sea, no eran especialistas en temas de bombas, pero sí en gestión de multitudes y así, pues se movilizan para tomar medidas preventivas dentro del estadio y verifican si hay también paquetes sospechosos en el estadio y asisten a las personas heridas en la estación cercana al estadio. En el paso 3, que ocurre a continuación justo, los seguidores de ambos equipos se reúnen en esa entrada del estadio, han escuchado la explosión que intriga, ¿no?, o preocupa a todo el mundo que está por allí y se crea una situación también de pánico. En este caso es un pánico fundado en una explosión real, ¿no? No solo en la amenaza. El acceso al estadio todavía no está permitido y el personal de seguridad, además de todo esto, detecta un dron sospechoso que libera un líquido no identificado sobre la multitud. Aumenta la tensión, además también entre los propios bandos simpatizantes de los dos equipos que iban a jugar el partido y bueno, y se producen algunos enfrentamientos de este tipo. Se reciben informes de espectadores que están sufriendo irritación en la piel y dificultad respiratoria, lo que genera una preocupación sobre la posibilidad de un ataque químico, que es efectivamente lo que ha ocurrido con el dron. Se desata el pánico y los asistentes al partido, que están en las inmediaciones, pues huyen y hay una situación de confusión. Y el dron abandona la zona del estadio. Como veis aquí, afloran ya varias cosas, ¿no? Control de pánico, amenaza real y estallido real de bomba, amenazas en RBQ, en este caso a través de un dron. Fijaos que cada país tiene sus tecnologías y tiene sus sistemas. Probablemente en España esto del dron se hubiera parado, ¿vale? Pero quiero que veáis que esto es un ejercicio que hemos hecho entre todos y hay realmente necesidades reales de evitar un caso así, o bien en España o bien en otros lugares. En el punto 4, estamos ya un cuarto de hora después, ¿no?, a las 3:15. Los refuerzos se concentran los esfuerzos se concentran en establecer perímetros de seguridad para contener la situación en torno, sobre todo, a la zona de la explosión y los servicios médicos y de emergencia se movilizan para atender a los heridos. La policía, además, bueno, pues trabaja para mantener el orden y evitar que haya otros episodios de violencia y se toman medidas para asegurar las zonas afectadas. Se evacúa a los civiles y se evalúan los daños, ¿no? Llegan equipos de desactivación de bombas, ahora ya especialistas, al lugar de los hechos y se asegura el estadio y sus alrededores para garantizar que no haya nuevas amenazas en RBQ adicionales. En el paso quinto ya estamos en las 4 de la tarde, ha pasado ya una hora desde la explosión. Se confirma que la amenaza química ha sido producida efectivamente por el líquido del dron y se implementan protocolos de descontaminación a la entrada del estadio para garantizar la seguridad de las personas evacuadas y ver que efectivamente está todo bien y atenderlas, ¿no? Se inician además investigaciones para encontrar tanto al dron como al responsable, al piloto, y también las unidades antidisturbios intervienen para dispersar los enfrentamientos entre los seguidores de los dos equipos y restablecer la calma. En los centros de transporte, la red en este caso de tren, de las estaciones o de metro, las autoridades continúan brindando asistencia médica a los heridos e inician investigaciones sobre los ataques con bombas. En el punto 6, ya es el último punto, pues a pesar de los esfuerzos por mitigar las amenazas, persisten las tensiones y esto lleva a arrestos, detenciones
de los propios alborotadores que hay alrededor, ¿no? De los terroristas, ¿no? La coordinación de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia sigue siendo crucial, continúan trabajando y los servicios de transporte público se suspenden temporalmente mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones necesarias y aseguran, toman las medidas de seguridad necesarias. Los sospechosos no son encontrados al instante. Fijaos que este escenario tiene algunas cosas que quizá os suenen, ¿no? Pues sabéis que los ataques del 11M, por ejemplo, fue una bomba sin explotar, la que resultó clave para luego encontrar los terroristas del piso de Leganés. Bueno, pues hay aquí ciertas cosas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, son escenarios muy amplios. Y fijaos que uno de los ejercicios que también hemos hecho pues para reducir los escenarios y para poderlos abordar mejor es, a ver, que no sé si he pasado dos diapositivas o una, pasados, perdón, es dividirlo en fases, ¿no? Y además hacer una votación entre los socios para definir qué fases de este escenario, y así lo hemos hecho igual con los tres, son más interesantes. Fijaos que aquí las que resultaron más interesantes fueron las fases de detección y alerta, de evaluación y seguimiento y de resolución. A nosotros también nos parecía muy interesante, pero esto, bueno, no salió así, la de posinvestigación, porque teníamos ese antecedente real, ¿no? De que gracias a investigar qué pasó con la bomba que no explotó, se pudo trazar y se pudo arrestar, y no solo arrestar a los terroristas, sino evitar próximas acciones, ¿no? Entonces, estas fases lo que nos ayudan es principalmente a dos cosas, ¿no? Primero, a centrar un poco los casos de uso y también a definir mejor qué necesidades en concreto necesitamos y qué ejemplos de tecnología, y esto está basado principalmente en ese estudio que luego os contaremos un poquito más, preliminar del estado del arte que hemos hecho, cuáles aplican mejor, ¿no? Y aquí, pues básicamente para detección y alerta, pues claro, real-time event mapping, detección de amenazas de drones, de bombas, de amenazas en RBQ, son un poco las necesidades que tenemos. ¿Qué tecnologías pueden abordar estas necesidades? Sensores en RDQ, sistemas de imagen, ya sea imagen térmica, y sistemas también de tiempo real, ¿no? Pues que puedan alertar de cosas sospechosas pues en imágenes que estén grabando en las estaciones de tren, en este caso, donde haya multitudes y así. Lo mismo para evaluación y seguimiento, ¿no? Tenemos una serie de necesidades específicas para evaluación y seguimiento y una serie de tecnologías de ejemplo, no están todas ni son exhaustivas, pero son un poco las que tenemos identificadas en este punto, ¿no? De qué puede funcionar y lo mismo para la resolución. Es verdad que el ejercicio de ver qué necesidades específicas hay y qué soluciones tecnológicas pueden aplicar también están hechos para los pasos de prevención y de investigación posterior, pero bueno, en este caso y para este escenario, estas son las tres prioridades que han salido y donde más nos vamos a enfocar. Esto es importante porque los escenarios, como veis, son súper amplios, puede haber distintas tecnologías, distintas soluciones y de hecho hay distintas necesidades que aplican en cada uno de estos pasos y es un ejercicio muy útil para concentrar la compra pública en lo que queremos, ¿vale? Pasamos, si queréis, al siguiente escenario. A ver, pantalla. Vale. El segundo escenario, bueno, tengo que decir, estos escenarios, perdonad si los estamos tratando en mucho detalle, porque están disponibles en la página web de Seal4Cloud, bueno, pues en un documento que hemos elaborado y que está público, ¿no? O sea, estos escenarios los podéis consultar. ¿Vale? Aquí, el siguiente escenario tiene que ver con un concierto de música rock, y hay una situación de pánico inducida por desinformación, no por una amenaza real, sino por desinformación. Vamos allá con él. Comenzamos el viernes a las 12 de la mañana. Hay un concierto muy esperado, va a haber ese día un concierto muy esperado de una banda de rock de renombre que tendrá lugar en un estadio, comenzará a las 5 de la tarde y la entrada oficial se abrirán las puertas a las 2. Es también un estadio que puede reunir a 80.000 personas. Creo que este estadio está inspirado en San Denis, pero bueno. Quiero decir que todo lo que hay detrás de esto son cosas concretas que hemos aportado cada uno de los usuarios finales y de los socios del consorcio.
empiezan a circular rumores en redes sociales sobre una posible amenaza de bomba. Fijaos que además este escenario es muy importante si recordáis el caso de Bataclan, aunque no era un escenario, era una sala de conciertos, pero bueno, tiene cierta inspiración en eso. Y en estas redes sociales, ¿no? Pues se empieza a correr el bulo de la posible amenaza de bomba. A pesar de los esfuerzos por verificar la credibilidad de esta amenaza, pues el pánico es inevitable que se extienda en los que van a asistir al concierto, los espectadores, y aumenta la incertidumbre. Y además, para más complicación, ese mismo día hay convocada una marcha del orgullo LGTBI que recorrerá la ciudad y se prevé que una aproximadamente a 6.000 manifestantes. ¿Qué ocurre un poco después, ¿no? A la 1:30. Fuera del estadio, pues aumenta la tensión a medida que se difunde la información errónea, la desinformación, y eso resulta en algunos enfrentamientos que el personal de seguridad entre el personal de seguridad y algunos asistentes que están nerviosos, ¿no? Alimentados por estas fake news. Y además, sobre todo, porque no hay todavía información oficial que confirme o desmienta. Aparecen algunos alborotadores oportunistas que quieren aprovechar para sembrar el caos y para provocar un poco a los asistentes al concierto. Hay algunas peleas y además también hay intentos de colarse, ¿no? en el recinto del concierto, aprovechando estos alborotos, ¿no? Y mientras tanto, por otro lado, hay también grupos de contramanifestantes que, bueno, pues que son extremistas, en este caso de derechas, que cercan el lugar del concierto y que intentan obstruir la ruta por la que tenía previsto la marcha del orgullo que estaba prevista, pues la pretenden pues boicotear, ¿no? Y la situación deriva también en enfrentamientos entre los dos grupos. ¿Qué ocurre más tarde? Un poquito más tarde, a la 1:40. A medida que aumentan las tensiones, se producen algunas detonaciones y eso provoca el pánico tanto de los asistentes al concierto como de la marcha de la manifestación. La gente grita y hay pues, estos sonidos que parecen disparos, ¿no? Y hace que la multitud entre en pánico y se disperse en todas direcciones. En medio del caos, las personas son pisoteadas, heridas y estas cosas que ocurren cuando hay estampidas. La escalada de tensión conduce también a más violencia entre la manifestación y la contramanifestación. Esto también está inspirado en casos reales donde ha habido estampidas debido a pánico, que luego se ha demostrado que igual las detonaciones habían sido de fuegos artificiales o nada que ver con algo peligroso, y sin embargo fue el pánico más peligroso que otra cosa, ¿no? Entonces, y aquí hay casos reales, ahora no recuerdo, los comentamos en el consorcio y eran casos que efectivamente tuvieron su problemática real. En el punto 4, ya estamos a las 2 de la tarde, las fuerzas de seguridad trabajan para restablecer la calma y bueno, se despliegan unidades especiales antidisturbios para separar a los grupos en conflicto, ¿no? Principalmente a los manifestantes. También se realizan escaneos exhaustivos dentro del estadio en busca de posibles amenazas de bomba y el personal médico atiende a los heridos. Fuera, las personas, pues bueno, pues hay personas aterrorizadas que buscan refugio en centros comerciales, establecimientos, y bueno, y hay algunas escenas caóticas, mientras la multitud corre de un lado para otro y hay pues los típicos problemas de estampida. Y aquí, bueno, pues las fuerzas y cuerpos siguen trabajando. Pasamos al punto 5. Aquí, bueno, pues llegan las unidades antidisturbios y recuperan la situación de normalidad. Respecto a la amenaza de bomba, tras la investigación se confirma que las amenazas bueno, pues que eran tan solo infundadas, era un bulo, no hay realmente ninguna amenaza y se disipan los rumores de este tipo. Se difunde información, esta vez ya sí, oficial y precisa para tranquilizar a los asistentes al concierto y bueno, pues se documentan todas las lecciones aprendidas sobre el incidente para mejorar los protocolos de seguridad y las estrategias de comunicación en futuros eventos. Y en el punto 6, pues se continúa sin incidentes, el concierto se celebra y bueno, básicamente la crisis se soluciona con ciertas lecciones aprendidas para aplicar. Básicamente este es el escenario, basado también en preocupaciones reales y aquí hemos hecho
de nuevo, este ejercicio de identificar tanto necesidades como tecnologías de ejemplo y priorizar, en este caso, qué cosas nos interesan más en Seal4Crowd. En este caso, la primera prioridad es la evaluación y el seguimiento de la situación, donde algunas de las necesidades que se han identificado, las veis ahí, ¿no? Pues es la necesidad de, a través de un sistema de mando y control, identificar a quienes han sido, bueno, pues quiénes son los que han causado toda esta problemática, detectar los grupos que sean sospechosos. También la necesidad de tener una comunicación muy clara entre las distintas fuerzas y cuerpos que deben actuar. Fuerzas y cuerpos, y no solo de seguridad, también parte médica y todos los que trabajan para solucionar la situación. También una comunicación clara hacia las personas para que, bueno, pues para evitar las situaciones de pánico, para evitar los bulos, y sistemas de monitorización de movimientos de personas, movimientos de multitudes. Estas son las necesidades y, bueno, pues las tecnologías las podéis imaginar, ¿no? Tecnologías basadas en visión, tecnologías de monitorización, etcétera. Aquí se habla en particular de sensores LiDAR, también puede ser cámaras, cualquier sistema que permita ver la densidad de personas que hay en un lugar y cómo pueden ser los flujos de movimiento de las mismas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis esa información de las prioridades que han aparecido. En este caso, la segunda prioridad tiene que ver con la de prevención y protección. Es algo que no habíamos visto en el caso anterior, que es como quizá mucho más difícil a lo mejor de prever. Y en este caso sí que se podían haber hecho algunas cosas de prevención, ¿no? Yo creo que todos habéis pensado, bueno, ¿y por qué se autoriza una manifestación cerca de un sitio donde va a haber un concierto de rock? Bueno, pues ya está, ese tipo de cosas, ¿no? Afloran y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por eso en este caso salió esa como la segunda prioridad. Tercera prioridad, la parte de resolución. Y en este caso, detección y alerta no resultaba tan necesaria, ha salido la cuarta. Fijaos, porque al final, bueno, una detección de un bulo es más complicado, ¿no? Y alertar sobre él, porque no había amenaza real en este caso. Vale. Pasamos al tercer escenario. Este es el último de los tres escenarios, ¿vale? que tenemos para hoy, y es la misma metodología. En este caso es un ataque terrorista no con bombas, sino con armas de fuego y armas blancas en una estación de tren y sus alrededores. Pues comenzamos, ¿no? Esto comienza por la mañana, aquí se aprovecha un día de diario, aquí no hay un evento, sino que se aprovecha el horario de máxima utilización del transporte para hacer más daño, ¿no? Hay un grupo de 3 terroristas armados con cuchillos y armas de fuego que convergen en la entrada principal de una estación concurrida de tren durante horas punta, en hora punta. Y su intención es sembrar el caos e infligir el máximo daño posible a las víctimas civiles. ¿Qué ocurre media hora después? 8:55, hora punta, ¿no? Los terroristas, cuando llegan, hacen un reconocimiento de la zona, se posicionan estratégicamente y se confunden entre la multitud mientras empuñan sus armas discretamente, de manera que, pues que el personal de seguridad no les detecta, personal de seguridad, no detecta comportamientos sospechosos. ¿Qué ocurre a las 9:07? Llega un tren al andén y hay un intercambio de un flujo de multitud, un gran flujo de multitud entre los que esperan en el andén, los que están dentro del tren, y aprovechan ese momento los terroristas para descargar una ráfaga de disparos cuando los viajeros desembarcan, y al mismo tiempo los otros miembros del grupo terrorista pues blanden sus cuchillos, sus armas blancas para herir a las personas que pasan que tienen al alcance, ¿no? Punto 4. Inmediatamente los pasajeros buscan refugio como pueden dentro del desorden general. Los que pueden huir huyen, otros se refugian dentro de los trenes o donde pueden. Y el personal de seguridad, en este caso personal de seguridad de la estación, trata de recuperar el control de la situación y de hecho entablan un tiroteo con los terroristas. Se activan los protocolos de emergencia, las autoridades aíslan los puntos de acceso y se coordinan con la policía para neutralizar a los terroristas. Se pide a los pasajeros que mantengan la calma mientras los servicios de emergencia evacúan a los heridos y la policía asegura la zona.
5 minutos después, punto 5, hay un enfrentamiento, 2 de los 3 terroristas son abatidos por las fuerzas de seguridad y un tercer terrorista logra escapar mezclándose entre la multitud. En el punto 6, 10 minutos más tarde, el terrorista que había escapado es visto por un agente. Inmediatamente el terrorista intenta huir y sigue además apuñalando. Y bueno, y es abatido en este caso por la policía, pues sin que llegue más lejos, ¿no? Mientras tanto, el personal médico atiende a víctimas y trasladándolo a los hospitales a los que lo necesitan. Y los investigadores pues, buscan pruebas en el lugar de los hechos eh, mientras se realizan los esfuerzos para recuperar la normalidad en la zona y en el transporte. Este es el otro esquema que tiene que ver un poco con esas amenazas, ¿no? más soft, ¿no? Más pues, de arma blanca, de arma de fuego, no tanto bomba, no tan premeditado, sino una cosa que, bueno, pues que también preocupa mucho a los usuarios finales. Y volvemos a ese ejercicio de dividir en fases, desde la prevención hasta la investigación posterior, pasando por la detección, el seguimiento y la resolución del conflicto. Y en este caso, las prioridades que han salido del proyecto Silver-Crowd, en este caso, la primera prioridad es detectar y alertar, para lo cual las necesidades son, bueno, pues necesidad de trazar en tiempo real lo que está ocurriendo y de detectar las amenazas, en este caso de comportamientos sospechosos, ¿no? Si os recordáis en el escenario, al principio los terroristas acceden a la estación y hacen un reconocimiento para posicionarse donde más daño van a hacer, ¿no? Ese tipo de comportamientos estaría bien poderlos detectar y también tener una detección de armas, ¿no? Al final han colado armas de fuego y armas blancas sin que se dieran cuenta las fuerzas de seguridad, ¿no? o la seguridad del tren en este caso. ¿Qué tecnologías puede haber? Bueno, sensores de onda milimétrica u otros sensores que puedan detectar armas blancas o armas de fuego. Análisis de vídeo, sobre todo para ese análisis de comportamiento sospechoso, ¿no? Pues para eso es muy importante el análisis de vídeo. Y incluso también para detectar las armas, ¿no? Hay veces de hecho hay personas con buen ojo que saben si alguien va armado o no al verlo, pero bueno, eso tiene que tenerlo también una máquina, ese buen ojo, ¿no? La segunda prioridad es la de evaluación y seguimiento y la tercera prioridad la de prevención y protección. Veis que algunas de las necesidades y también algunas de las tecnologías que se listan en este primer análisis corresponden también con las que había en otros escenarios anteriores, algunas de ellas, ¿no? Como la comunicación clara hacia la multitud, hay mucho de sistemas de visionado y sistemas basados en vídeo en casi que en todas las fases, ¿no? También luego para investigar, aunque no ha salido en ninguno de los casos como prioridad, pero todo eso es importante y todo eso veis que más o menos se vienen a repetir muchas necesidades y muchas de las tecnologías asociadas, ¿vale? Hasta aquí estos 3 casos de uso. Y ahora vamos con este estudio del estado del arte. Lo ha conducido uno de los socios franceses del proyecto. Y bueno, aquí, ¿qué es lo importante? ¿No? Aquí es importante ver que las soluciones que se están buscando deben permitir, primero de todo, satisfacer las necesidades que han aflorado en los escenarios definidos, esas necesidades en particular. Y, y entonces lanzamos una convocatoria de muestras de interés para mapear qué soluciones, tanto soluciones maduras como capacidades o capacidad de desarrollar esas soluciones, había. Y os tengo que recordar que aquí cuando lanzamos esta convocatoria de muestras de interés, nuestro documento de base estaba basado en 10 escenarios. Es cierto que estos 3 aglutinan muchas cosas de los 10 escenarios, con lo cual se puede considerar un resumen, se descartaron cosas, pero otras muchas se incluyeron. Pero el estudio del estado del arte estaba basado en los 10 escenarios que inicialmente pusimos encima de la mesa, ¿no? ¿Qué hemos sacado de ahí? Pues hemos creado un catálogo de soluciones que está súper bien. De hecho, lo podéis descargar en la web de Silver-Crowd
y es un catálogo realmente bueno. Aquí tenemos que decir que la mayoría de las soluciones han venido de proveedores franceses. Hay una parte muy relevante de proveedores españoles, con lo cual estamos contentos de que así sea porque queremos que haya una presencia nacional fuerte en este proyecto. Y os animo a buscar este catálogo. Probablemente los que estéis aquí conectados hayáis participado, si no todos, la mayoría probablemente, en este catálogo. Y bueno, y nos ofrece una imagen muy interesante del mercado de soluciones para este tipo de problemas de seguridad en entornos públicos masificados que buscamos. Sin embargo, hay una cosa curiosa y es que realmente las soluciones, si os fijáis en la tabla de TRLs, cuando hemos clasificado las soluciones por TRL, muchas de ellas nos han venido ya en TRLs altos. Y si recordáis de lo que nos comentaba Beatriz hace un momento, este tipo de instrumentos de compra pública precomercial tiene un TRL de comienzo pues, entre 4 y 6 probablemente. Con lo cual estamos buscando también capacidades, ¿no? Evidentemente, si ya tenéis una solución en un TRL alto, seguro que hay una manera de evolucionar esa solución para que cubra mejor las necesidades del proyecto y que eso requiera un proceso que empiece en un TRL más bajo para hacer una versión nueva de vuestra solución. Pero bueno, es curioso y también es lógico, ¿no? Que cuando lanzamos algo, algún tipo de llamada de consulta o consultamos al mercado, que nos ofrezcan los productos ya vigentes además de las capacidades, no es normal. Y también veis que ahí en el diagrama de quesos, ¿no? Que, bueno, hay una gran participación de pymes, no solo de grandes empresas y también de centros de investigación y así. Pues yo creo que es un reparto que viene a reflejar un poco la realidad de la industria que hay detrás, ¿no? Estas soluciones, como os decía, en Francia es la que más ha aportado, tiene que ver también con que el coordinador es francés y bueno, han tenido también una capacidad de comunicación grande. Nosotros, pues también tenemos una buena capacidad, de hecho somos el segundo país que más aportaciones ha recibido, principalmente a través de nuestra comunidad de usuarios, de CoSpain, que yo creo que muchos lo conocéis. Y si no, escribidnos porque es interesante que estéis, que forméis parte de esta red y lo podéis hacer ya seáis fuerzas y cuerpos de seguridad, como empresas, como centros tecnológicos, cualquier perfil que trabajéis en seguridad es apto para pertenecer a la COU, es gratuito, y os informamos de cosas como esta, ¿no? Como este proyecto. Veis que cuando hay la columna que hay que pone Second Country, esto tiene que ver con que hay soluciones que son provistas por más de una empresa o por más de un proveedor tecnológico, que ya de inicio ya han pensado en ir juntos para cubrir una necesidad y a veces ir juntos supone ir con una empresa de otro país. Por eso esa columna de Second Country. Vale, en cuanto a los componentes tecnológicos que hemos hecho, bueno, pues hemos visto esas 94 aportaciones que hemos recibido y hemos hecho una clasificación en función de las tecnologías que ofrecían. En este caso no ha sido una clasificación en función de las necesidades que cubrían, sino de las tecnologías que usaban para ello. Veis que la de vídeo y análisis de vídeo con herramientas software es la que más se repetía, una de las que más cosas nos han aportado. Tiene todo el sentido, porque habéis visto que tanto las necesidades como las tecnologías que pueden abordarlas tienen que ver mucho con análisis de vídeo. También sistemas autónomos, sistemas de drones y antidrones. Sistemas de seguridad física. Aquí tened en cuenta que esta parte de crowd panic, de pánico, donde hay estampidas y este tipo de cosas, tiene mucho que ver también con la seguridad física y además estamos viendo los escenarios en entornos reales, estaciones de tren, estadios y la seguridad física es a veces más importante de lo que desde el mundo de los que estamos más en las TIC a veces queremos ver, ¿no? Y esa conexión entre el mundo físico y el mundo TIC, ¿no? También temas de NRBQ, bueno, pues tanto de detección por imagen como por otro tipo de sensores o tecnologías de detección. Y también ciber, bueno, pues por varias cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con toda esta parte de desinformación bueno, y ahí la ciberseguridad es un tema al final transversal, ¿no? Con lo cual es verdad que es lógico que aparezcan aquí, quizá no tanto como en las soluciones de vídeo, pero aparecen. Y en miscelánea, bueno, pues hemos puesto algunas de las soluciones que afloraron en estas 94 soluciones que nos pasó el sector, digamos, de seguridad
bueno, que eran ya un poco más particulares y que a lo mejor era difícil de clasificar en el resto de tecnologías, ¿no? Vale, pues esta es un poco el mapa de tecnologías que tenemos a día de hoy, gracias a lo que hemos hecho hasta ahora. Ya os repito, no está todo lo que tiene que estar, pero sí las respuestas, que no eran pocas, que recibimos en su momento. Pasamos a la siguiente. Vale, ¿qué estamos buscando en particular? A ver. Lo que os decíamos, estamos buscando principalmente soluciones y capacidades en TRLs entre 4 y 6. Esto es un primer paso para una compra pública de innovación bueno, pues que irá más allá, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos. TRL de inicio entre 4 y 6. Queremos bueno, pues que el producto no esté todavía en mercado o que sea una mejora de lo que ya haya, que nos permita abordar mejor las necesidades. Y las fases que os comentaba Beatriz, ¿no? O sea, realmente tanto la fase de diseño, construcción de prototipo y luego sus pruebas, ¿no? Vale. Siguiente, ¿qué esperamos de los proveedores tecnológicos? Pues fijaos que buscamos sobre todo satisfacer alguna de las necesidades, cuanto más amplio mejor, de los escenarios que os hemos planteado, que el TRL sea adecuado para el instrumento que tenemos disponible y algo muy interesante, que la solución sea desarrollado por proveedores de la Unión Europea. El discurso de la soberanía es muy importante. Necesitamos proveedores, necesitamos tecnología europea, fiable, y con proveedores con los que podamos hablar en confianza y hacer, bueno, pues hacer las cosas, ¿no? Y tener un intercambio fluido de información. Y, y para eso es mucho mejor que sean operadores fiables de la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer días 15, 16 y 17 de abril? Dentro de muy poquito, dentro de unos días, dentro de 2 semanas. Tenemos unas sesiones de pitching. En estas sesiones nosotros nos callamos y sois vosotros, los proveedores de soluciones, los que habláis y nos contáis qué soluciones tenéis. Aquí tenéis el QR, os lo voy a dejar un momentín para que todos copiéis el QR, aunque tenemos la información y si no, no sé si alguno de los compañeros lo puede poner. Puede poner el enlace en el chat de esta reunión. Es muy importante que si no lo habéis hecho ya, porque es verdad que en el correo que nosotros enviamos a todos los miembros de industria y de centros tecnológicos y universidades de la COU, os informamos de todo, pero aquí es muy importante que si queréis contarnos vuestras capacidades o vuestras soluciones, os inscribáis para hacerlo. ¿Vale? Ahí tenéis el QR y en los días 15, 16 y 17 de abril tenemos unas sesiones parecidas a esta, donde, muy importante, iréis entrando de uno en uno, con lo cual, al otro lado de la cámara, solo os vamos a escuchar no vuestros competidores, sino los usuarios finales y los miembros del consorcio, ¿vale? Entraréis de uno en uno. Así que podéis contar cosas que no contaríais si tuvierais el competidor al lado. Eso es importante también que lo sepáis. Y bueno, vamos a lo siguiente, que en este caso, Beatriz, de nuevo, muchas gracias por comentarnos esto, los objetivos y actividades, en particular de las consultas preliminares de mercado dentro de este proceso de compra pública precomercial, que nos lo va a contar Beatriz de Corvers. Cuando me digas, yo paso las páginas, perdona que antes, como andaba... Perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Antes de entrar en este tema, quería matizar, siguiendo el hilo, ¿no?, de lo que decía José Tomás de las sesiones de pitching, que también vamos a tener el día 8, o sea, el lunes que viene, una briefing session. Básicamente una sesión en la que os vamos a explicar un poco, pues, para los que no hayan asistido a las consultas de mercado, ¿no?, pues también qué es el proyecto y los casos de uso, pero vamos a aprovechar para daros más detalles también sobre cómo va a funcionar las e-pitching, quién va a participar, cómo tenéis que hacer para participar, etc. Y quiero matizar muy rápidamente, porque ha sido una cuestión que nos han transmitido en otros webinars. Os he copiado el link para registraros. Os daréis cuenta de que, bueno, quizá ya lo hayáis hecho, pero si no lo hayáis hecho, que es el mismo link de registro para las actividades de la consulta preliminar de mercado. Entonces tienes que avanzar un poquito, creo que es la tercera página, y allí encuentras la posibilidad de inscribirte para uno o más de las sesiones. Simplemente quería matizar. En ese formulario también está la inscripción a la sesión de mayo. Efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, bueno, si os habéis inscribido y resulta que eso, que queda pendiente el e-pitching y ahora pues os apetece, pues
podéis enviarlo otra vez o si tenéis alguna dificultad podéis contactarnos a nosotros también. Bueno, ahora que ya vamos un poco justos de tiempo, así que muy brevemente os voy a explicar por qué estamos haciendo una consulta de mercado. Y básicamente lo que queremos es, digamos, esto forma parte de las actividades preparatorias que estamos llevando en el proyecto para la futura compra pública precomercial. Es decir, ya explicó José Tomás que hemos refinado las necesidades y los casos de uso hasta llegar de 10 a 3. También hemos hecho un análisis del mercado que también ha explicado, y también estamos haciendo un análisis ahora mismo de las patentes y de los estándares que están disponibles, también para conocer la madurez tecnológica de las soluciones que el mercado puede ofrecer. Y el siguiente paso es la consulta preliminar de mercado. Y lo que queremos aquí es básicamente validar estos resultados de todas las actividades que hemos hecho durante estos meses de proyecto, pues con vosotros, ¿no? Con el mercado, y que nos digáis un poco, pues, oye, pues estoy de acuerdo con vuestros resultados o creo que no estáis haciendo, digamos, no estáis orientándolo en la dirección correcta, sino que yo propondría esta dirección, etcétera. Básicamente, digamos, obtener feedback que nos pueda ayudar a nosotros a mejorar y básicamente a preparar la compra pública precomercial. Y esto es muy importante porque también, digamos, las ideas, ¿no? y la información que proporcionáis, especialmente en el cuestionario al que me referiré luego, sobre el presupuesto, los plazos para las distintas fases de la compra pública precomercial, los requisitos que tenemos en mente, etcétera, nos va a resultar crucial a la hora de elaborar los pliegos contractuales y, por supuesto, lo vamos a tener en cuenta. Pero también tenemos otro objetivo, que es informar, ¿no? Informaros de que estamos llevando a cabo este proyecto, de que nuestra idea es que una vez seleccionemos el caso de uso final, se realice en el futuro una compra pública precomercial y que os dé tiempo, si es posible, ¿no? Y estáis trabajando en este mismo ámbito, pues a prepararos para participar y ofrecernos, pues es una solución que pueda cubrir la necesidad que os planteamos. Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la consulta preliminar de mercado, tal y como la entendemos nosotros y la estamos realizando en este proyecto, consta de varias actividades. En principio se publicó en diciembre un anuncio de información previa en el Tenders Electronic Daily, con la idea de informar a todo el mundo de que vamos a llevar a cabo esta consulta preliminar del mercado. También se preparó un documento de compra, para la consulta preliminar que está disponible en la página web y que os invito a descargaros, porque ahí podéis encontrar toda la información de los compradores públicos, del proyecto, también de los casos de uso, el análisis del estado del arte que hemos realizado, etcétera. Todo está allí perfectamente detallado, así como las reglas de participación en la consulta preliminar de mercado. Como ya anticipó José Tomás, hemos llevado a cabo varios webinars esta semana. Este es el último, el webinar en español. Y también tendremos un evento central en Varsovia, en Polonia, el día 15 de mayo. Y este evento va a ser interesante por varias cuestiones. Primero, tenemos previsto organizar un workshop para cada uno de los 3 casos de uso, en el que podamos discutir, ¿no? Podáis discutir con los compradores públicos y usuarios finales y podáis, digamos, dar vuestra opinión sobre el enfoque, sobre las posibles soluciones, etc. Pero además también va a haber la posibilidad de hacer matchmaking, ¿no? Imaginaos que alguno de vosotros dice, oye, pues a mí esto me interesa, pero claro, veo que me falta, digamos, alguna capacidad, me gustaría colaborar con otras empresas para formar un consorcio y, en su caso, presentar una propuesta, ¿no? O ver un poco a qué se dedican las empresas del sector por si me interesa, ¿no? Para el futuro proyecto. Entonces, eso lo vamos a hacer tanto en Varsovia en persona como online. Online, por supuesto, bueno, es un poco más limitado porque no tiene esa capacidad de interactuar con otras compañías, ¿no? Con otras empresas. Pero bueno, será posible seguir el evento online. Intentaremos, en la medida de lo posible, también facilitar el matchmaking entre las empresas que vayan online. Y una vez, digamos, tengamos esto, bueno, y luego también, perdonad que no he mencionado, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva?
que también tenemos un cuestionario. El cuestionario, que tenéis aquí el QR o también el enlace. Básicamente este cuestionario, como os decía antes, hace preguntas pues, sobre el estado de la técnica, sobre la duración, sobre el presupuesto, etc. Os agradeceríamos enormemente que os tomaseis unos minutos, no es muy largo, para contestar las preguntas que podáis y darnos información sobre, bueno, pues eso, sobre cómo se comporta el mercado en este respecto y qué puede ofrecer, porque para nosotros es esencial para la futura compra pública precomercial. Una vez acabemos con todas estas actividades, vamos a preparar también un documento recopilando todos los resultados de la consulta de mercado y lo vamos a hacer también disponible, lo vamos a subir a la página web del proyecto. Así que también podréis descargarlo, echarle un ojo y ver un poco, ¿no? Pues, cuáles han sido los resultados del cuestionario y de las actividades. Por supuesto, todo va a ser anonimizado, no vamos a publicar ningún tipo de información confidencial o no vamos a identificar quién dio una determinada respuesta porque, por supuesto, no es nuestro objetivo, sino simplemente informaros de los resultados. No sé si hay otra diapositiva. Bueno. Y Preguntas ya. sí, pasa a la siguiente. Sí, ahora pues eso, si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, por favor, es el momento y estamos encantados Aquí de responderlas. las preguntas, las que sepamos responder, las respondemos y las que no, que tengamos que trasladar al resto del consorcio, también las reflejaremos en ese documento de preguntas frecuentes, ¿no? En lo posible, ¿no? Dentro de lo que podamos. Así que adelante, cualquier pregunta. No sé si igual incluso ya dejo de compartir pantalla y nos vemos, porque es preguntas y bueno, y los datos de contacto que tenéis aquí, de contact@shield4cloud.eu y en nuestras redes sociales, bueno, que nos podéis seguir ahí y os enteráis directamente de todo. Dejo de compartir pantalla y vamos a las preguntas. Voy a mirar si hay en el chat, que antes como compartía pantalla no lo podía ver, pero casi que podéis levantar la mano, que tenéis la opción de levantar la mano y hacer las preguntas que necesitéis. Si no podéis usar micro, también tenéis el chat. Bueno, pues si no tenéis preguntas, también nos las podéis hacer a través de ese email de contacto, lo que pasa que ahí ya tiene que ser en inglés y ya nos lo derivará el coordinador a cada uno de nosotros que tengamos que responder. Pues simplemente agradeceros muchísimo tanto a Beatriz como a Nina. Nina, thank you very much for this. We are about to close, just to say some words to say goodbye to all the people. Muchísimas gracias a todos los asistentes, al equipo de Corvers y de todo el consorcio que hay detrás. En realidad nosotros somos los que veis hoy, pero el equipo funciona realmente muy bien y da gusto trabajar con ellos, tanto con el coordinador, la SENSEED, como con el resto de socios. No sé si Rocío quieres decir algunas palabras. Nada, simplemente agradecer vuestra presencia hoy, vuestro interés y bueno, también por supuesto a Beatriz, a Ana y a José Tomás y a Nina, por supuesto. Thanks, Nina, for all the arrangements for this webinar y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues cortamos.